Hoy presentaremos la segunda parte de las notas periodísticas realizadas a cada uno de los que están postulando como directores de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Mucha atención con las propuestas, mucha atención con el perfil de cada uno de ellos. Bienvenidos. Héctor Garzón González es licenciado en Comunicación Social, miembro del Consejo Ciudadano Sectorial de la Cultura por la Zona 8, nombrado miembro de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Hizo proyectos de coordinador de artistas. Es director de la Asociación de Teatreros Casa del Teatro, Sindicato de Choferes, Artistas Plástico, Asociación de Payaso, Danza, Folclor y Escritores. Hizo proyectos de piloto en ABC, director y coordinador. Dio clases en la unidad educativa del Liceo Naval. También fue maestro de teatro en el Colegio Particular Cayetano Tarruel. Francisco Campos Cuello, entre otros, que es creador del grupo Escaramuza. Realizó diferentes producciones teatrales: Pedro Navaja, El Regalo de la Navidad, entre otros. Trabajó en diferentes producciones televisivas y cine. Por ejemplo, tenemos sus adorables entenados: El Licenciado Cardoso, El Tren al Cielo y Retazos de Vida, y muchos más. Tuvo muchos reconocimientos en Ecoavisa, en la Municipalidad de Guayaquil, en el Centro Cultural Centauro y fue condecorado en la Asamblea Nacional. En este momento me encuentro en el Sindicato Nacional de Músicos con este excelente actor, el licenciado Héctor Garzón, que está candidato para ser director de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En la actualidad vivimos dos tipos de pandemia: la pandemia del COVID y la pandemia de la corrupción. Hemos tenido varios presidentes a raíz de la historia en la Casa de la Cultura que han llegado al poder para hacer nada. ¿Usted cómo haría la diferencia en caso de que llegase a ser electo? Bueno, muchas gracias a ustedes y a su medio por esta entrevista. El primer punto es que no soy candidato, ¿ya? Porque soy aspirante a candidato. En todo caso, nuestro trabajo se basa en un proceso de horizontalidad. ¿Qué quiere decir esto? La Casa de la Cultura siempre se ha regido por un eje vertical. Hay una persona que entra como presidente o director actualmente, entonces esa persona es la que rige, y no se trata de eso. Hay que devolverle a la Casa de la Cultura los procesos desde las asambleas de artistas, asambleas culturales, ¿no? Que puedan decidir sobre lo que va a ocurrir dentro de la casa. Entonces esa es una de las primeras diferencias que va a ser, ¿no? El Estado diferente con relación a lo que tú me acabas de preguntar, la corrupción dentro de la casa. Entonces hay ese proceso que no se ha llevado dentro de la Casa de la Cultura porque el actual director nunca ha solicitado asambleas, nunca nos ha llamado, soy testigo de eso, nunca nos ha concertado, ¿no? Y se sigue el proceso de la ley y la trampa, pues, ¿no? Te llaman a un grupito amigo, con esos trabajan lo que tienen que hacer y después dicen, no, se hizo la asamblea, usted no llegó, es que no supo, no se dijo, no. Entonces es eso, básicamente. Hay dentro de este proceso que nosotros llamamos de horizontalidad, hay, ¿cómo se llama?, la visión de que cualquier compañero puede, con las experticias, con la probidad notoria, con el trabajo demostrado en territorio, ser candidato. Esa es una de las cosas que mueve a este grupo de personas. Nosotros no nos identificamos desde el candidato, sino desde el nosotros. Desde todos, finalmente, porque ya hemos visto que al decir candidato hablamos de una persona en particular que después se toma todas las atribuciones. Nosotros no queremos eso. Queremos trabajar, ¿no?, mancomunadamente con todo el mundo para que la propuesta nazca justamente de las bases y pueda ser enarbolada y trabajada operativamente con ellos. Cuando hablamos de cambio, nos referimos en todo el sentido completo de lo que significa arte y cultura. ¿Usted a qué se refiere o cómo lo haría?
Bueno, cuando hablo de cambio justamente hablamos de cambiar estas viejas estructuras anquilosadas de las cuales ya te hablé, de la horizontalidad respecto al trato con los artistas, de sacar la Casa de la Cultura puertas afuera, es decir, que la gente comience a pensar que el edificio no es la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura somos nosotros, somos los artistas, los gestores, los cultores, somos la Casa de la Cultura. Hay que trabajar más en los cantones, darles prioridad en todo este tiempo, y debido al presupuesto, pero también debido a la falta de gestión, es que no se han podido encumbrar esos procesos. Entonces hay que poder apoyar los procesos que se encuentran dentro del territorio. En Guayaquil hay un montón de artistas que tienen muchos años trabajando dentro de los espacios culturales, dentro de comunidades. A esos espacios hay que apoyarlos, a esos espacios tienen que fortalecerlos, peor aún en este momento de pandemia. Entonces eso va por sí solo a generar cambios. Es que la institucionalidad se ha perdido por la desidia justamente de los personeros de la casa. La gente ya no cree en lo institucional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que solamente están en el momento de que se hace algo, ¿no? Hay activismo nada más, pero no hay una verdadera activación social, cultural, política, de políticas culturales. Al no existir, entonces fácilmente nos volvemos un ente que solo quiere la casa para desarrollar un tipo de vida que dependa de una función, de una presentación, de una producción. Pero, ¿qué pasa con los derechos? No nos fijamos en los derechos, nos olvidamos de los derechos, y al olvidarnos de los derechos, como artistas nos olvidamos de la voluntad y de la dignidad, que es importantísima. Entonces, una persona, un cultor sin dignidad y sin derechos no puede avanzar hacia ningún lado. Cuando hablamos de arte y cultura, nos referimos a un concepto muy extenso. Esto enmarca 7 artes a nivel mundial. Usted como actor, presidente de organizaciones actorales, ¿usted solo apoyaría, en caso de que fuera electo, solo apoyaría a su gremio actoral o a toda la infinita deidad del arte y la cultura? Bueno, te digo que esa es una pregunta muy ingenua. Mira, primero que todo, las artes como artes son 7, ¿no? Tradicionalmente, pero ahora tienes tu diseño gráfico, tienes las artes audiovisuales, tienes las artes interculturales, la lengua considerada como arte. Entonces hay que ampliar el abanico de visión que tenemos de ese proceso. Eso es lo primero. En segundo aspecto, todo debe trabajarse desde la ley, ¿no? Dentro de la ley hay una gestión sustantiva que dice los reglamentos organizacionales, que implican la hemeroteca, la biblioteca, el museo. Entonces eso también debe trabajarse, no hay que olvidarlo, y desde esos aspectos tratar de generar ese movimiento cultural. No solamente que los artistas hagan el arte, sino que los ciudadanos se reconozcan en el arte, y a través de eso generar un patrimonio, ¿no? Un apego a la cultura y al arte que tanto nos hace falta. Yo creo que es necesario una ampliación de esos procesos artísticos, de todas las visiones y las cosmovisiones que nos rodean actualmente. Una visión holística sería lo que mejor le vendría a la Casa de la Cultura, con un proceso de trabajo sistémico. Trabajamos mucho en base a procesos lineales de pensamiento. Entonces comenzamos en A, tenemos que pasar por B, terminar en C y luego seguir de ahí. Entonces no, hay cosas que pueden comenzar en A, pero después pueden saltar hacia D, en términos de procesos reales. Nosotros venimos de procesos educativos que han convertido nuestra manera de ver el mundo desde el conductismo al constructivismo, luego el análisis. Entonces debemos utilizar de mejor manera esos procesos para dar esos saltos que necesitamos para entender lo que se quiere de la cultura. No es solamente hacer algún tipo de arte. Mira, por ejemplo, tenemos nosotros un compromiso a nivel mundial con
con las ODB, ¿no? Que son los que disponen las Naciones Unidas respecto a 17 puntos básicos que se deben hacer para terminar con la pobreza en los países, que incluyen el respeto a la naturaleza, que incluyen el conocimiento de las leyes, que incluyen el trato ético con animales, personas. Entonces, ¿cómo se llama? Hay que incluirse en esos procesos. Entonces no estamos hablando solamente de los procesos de las artes, estamos hablando de la cultura en general, que debe ser abocada. Decía un reconocido periodista deportivo, menos palabras, más obras. Usted es muy conocido en el medio actoral, en el medio artístico. Quiero hacer énfasis en esta pregunta que voy a realizar. Existen artistas olvidados aquí en el Ecuador, no han sido apoyados gracias al favoritismo, a la corrupción de gestores culturales y organizaciones como CIPEA, Capítulo Ecuador, FENARPE. ¿Usted cómo frenaría raya o cortaría de raíz en caso de que llegase a ser electo? Bueno, las organizaciones que tú has nombrado, por las cuales yo también estoy de acuerdo contigo totalmente, son organizaciones privadas, ¿no? De carácter privado. Hay una organización, FENARPE y SENIPE, que últimamente entraron al Sistema Nacional de Cultura. Todavía no sabemos qué va a significar esto, porque necesitaríamos enfrentar el reglamento, que es muy escueto respecto a estas situaciones, pero pensamos que si se les da a uno, debe dárseles a todos. Eso como primer punto de lo que me acabas de decir. Ahora, es necesario poder afianzar los procesos de lo asociativo y de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Los grupos sociales, culturales, artísticos sufren actualmente procesos muy duros porque tienen las asociaciones pero realmente no saben para qué funcionan. Se las tiene como club de amigos, cuando son esas asociaciones las que deben salir al frente y reclamar sus derechos. Estamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver con el proceso de producción, pero si nos empoderamos de los derechos, per se, ¿no? Vamos a salir adelante con la producción. Porque igual que los trabajadores, debemos saber que los artistas pues somos aceptados como trabajadores miembros y con derechos irrenunciables, que no deben ser, inquiridos por nadie. Entonces, desde esa óptica, de esa mirada, ¿no? Son los artistas los que junto con el Estado deben reclamar por aquello que es necesario. El Estado debe hacer oídos a lo que dice el artista, ¿no? Y brindarle sus derechos. Hay que pasar, ¿no? A establecer una ciudadanía activa. ¿Qué quiere decir esto? La involucración del artista ciudadano desde la gobernanza. El artista plantea lo que necesita y con el Estado van definiendo cuáles son las prerrogativas, hasta dónde puede hacer el Estado o de dónde puede sacar las facilidades para que ese artista cumpla con sus derechos. No olvidarlo, no ser excluido. Te doy un ejemplo. Nosotros estuvimos trabajando por el asunto del seguro social. Y nos sentamos con el funcionario. Y el funcionario, en base a la Ley Orgánica de Cultura, nos dijo que sí, que nos iba a dar la ley del Seguro Social, en base a lo que estaba el estatuto. Pero, al llegar el momento, lo que hizo el Seguro Social y este funcionario fue lavarse las manos. Se enjuagó las manos, invitó a artistas del medio con renombre, cantantes, cultores, y los invitó a una reunión donde también estuvimos nosotros. Y ahí dijo que el Seguro Social iba a ser por medio de este seguro voluntario. Pero la ley no dice eso. Un seguro especial para los artistas. ¿Qué se entiende por especial? Que se entiende por especial una construcción diferente a la existente actual. Nosotros poníamos como ejemplo el seguro social campesino, pero ¿qué ocurría? El señor, ¿no? Como Pilato se lavó las manos, ¿no? Y dejó ese asunto y todo el mundo debía afiliarse al seguro voluntario, lo cual no hicimos. Nosotros hablamos ante las cámaras, cuando he hecho yo alocuciones con entrevistadores, yo he dicho esto para que se sepa.
¿no? Malos funcionarios que engañan a los artistas y que luego provocan seguir nosotros en la indefensión. Eso es lo que ocurre, eso es lo que hizo. Solo para darte un ejemplo. Pero si el artista no está pendiente, si nosotros no vamos y reclamamos nuestros derechos, nadie los reclama. ¿Cuál sería la solución que usted plantearía en esa instancia? La solución es de alguna manera simple. Primero, conocemos que si no hay financiamiento, el Estado no puede darte algo, ¿no? Es una cosa, porque si no es demagógico. Si yo digo, no, yo les voy a dar tal cosa, pero yo no he hablado con finanzas, pero ¿dónde va a salir ese dinero para poder pagar lo que yo he ofrecido? Es demagogia pura. Entonces, nosotros propusimos a Raúl Pérez Torres, una mesa sentada con los compañeros artistas, le propusimos que abriera las plazas que existen para los artistas en educación. Gente que tiene trayectoria y que puede aportar a que los jóvenes no sigan en la droga, que no haya chicos en las calles. ¿Ya? Estoy hablando de hace más de 3 años. No había todavía pandemia, es más tiempo todavía, estoy hablando hace más de 4 años, claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya? Nos dijeron que sí, Raúl Pérez Torres nos dijo que sí, pero después se olvidó, ¿ya? Y hizo cara a un lado. Los artistas reunidos lo llevamos a la Asamblea Nacional, ¿no? Y ahí él dijo que no le importaba la ley de cultura ni el reglamento. Eso dijo. Entonces, ¿cómo puedes tú pensar que un artista no puede ser solidario con sus propios compañeros de arte, con sus propios artistas? Es inaudito, para mí esa fue una condición inaudita, ¿no? Entonces, aquí lo que reza es, en este caso, si tienen trabajo los artistas a nivel de educación, entonces el Estado puede cruzar aquello que están haciendo y de ese mismo dinero va a salir pues el asunto del 10. No estamos nosotros inventando el agua caliente, se ha hecho con otras instituciones, se puede hacer con nosotros y de esa manera trabajamos, obtenemos un rubro del Estado por nuestro trabajo, coadyuvamos a que los niños que salgan de las calles estén a expensas a la drogadicción, al abandono, solamente al tiempo libre mal utilizado, y encima tenemos para que ese mismo dinero regrese al Estado hacia el IES para pagar el seguro social. Usted mencionaba un tipo de seguro social artístico. Dígame, ¿quiénes serían beneficiarios de este seguro? Si solo artistas escogidos o todo el gremio artístico. Estoy hablando de pintores, poetas, escritores, actores, todas las ramas de lo que es el arte y la cultura. Bueno, la ley de cultura es específica, todos sin ninguna distinción, ¿no? Y también la ley de cultura contempla un pago, por ejemplo, para los adultos mayores en situación de riesgo, pero es una cosa que no se ha normado todavía, no se ha reglamentado, por eso es que no ha salido, pero ahí hay un dinero que podría servir para nuestros adultos mayores, nuestros artistas que han trabajado tanto y nos abrieron camino para el arte. Entonces ellos merecen ser tratados con respeto, ser tratados con cariño y con benevolencia, y que no esté todavía, por ejemplo, esa ley activada, ¿no? Es una vergüenza, realmente una vergüenza. Que nuestros compañeros no estén dispuestos a luchar por estos procesos, ¿ya? En el que nosotros, de este grupo de actores como la FENATAC, la Asociación del Sindicato de Músicos, los teatreros, los compañeros de las asociaciones de payasos, los compañeros de plásticos, ¿no? La gente de danza, entonces que hemos estado activando, que hemos estado peleando por la ley de cultura, hemos estado marchando en las calles. Habría que hacer un mapeo de los compañeros y preguntarle cuál es su aporte desde esos puntos de vista para poder decir que realmente hay un regambre, una fuerza, ¿no? Para pedir esto que tú me estás diciendo, conocer la ley y poder aplicarla de la manera adecuada, es importantísimo. En caso de ser electo, muchas personas, todo el Ecuador lo conoce usted, licenciado Héctor Garzón. Queremos saber si usted está asociado a algún otro partido político o tiene algún conocido que esté participando también como director de la Casa de la Cultura.
Bueno, en primer lugar, nunca he estado afiliado a ningún partido político, ¿no? Nunca he estado metido, nunca he tenido mi firma allí para decir, en este partido voy a estar militando. No, ¿no? Como ciudadanos hemos emprendido acciones y yo quiero que quede claro también que hay que votar por las propuestas, no voten por los conocidos. Hay que votar por las propuestas, ver qué propuestas tienen, qué ofrecen, qué es lo que quieren hacer con la casa. Entonces, cuando ustedes vean, ¿no?, que hay personas que den su confianza y que tengan propuestas que puedan trabajarse y que puedan ayudar al sector, entonces allí hay que hacer las cosas. Eso por un lado, ¿no? Y de los compañeros, pues los conozco a todos, pues porque han estado en el medio de una u otra manera haciendo su arte, ¿no? Haciendo su arte o escribiendo o bailando en escenarios o haciendo gestión en algunas comunidades, incluso académicas, ¿no? Que ese es el nivel de conocimiento que tengo de ellos, o sea. Usted se considera independiente, cada quien con su propuesta. La propuesta no es mía, la propuesta es nuestra. La propuesta es de un colectivo de gente que se ha reunido y dice, ¿sabes qué? Nos pasa esto, nos ocurre esto y esto hay que cambiar. Así hemos caminado, así hemos logrado encontrar sinergias entre los compañeros que llevamos una comunicación asertiva respecto a las propuestas que se deben hacer en asuntos de cultura y en asuntos de arte y de esa manera con transparencia poder caminar hacia ese futuro, hacia ese sueño que desconocemos cómo va a salir, pero que ahí estamos presentes. Gremios que se juntan contra gremios, es decir, si no puedes con el enemigo, únete. Si tú ganas, bueno, ahí me jalas también. Queremos saber si usted es independiente o si está asociado con algún otro candidato. No estoy asociado con ningún candidato ahora. Intentamos desde el principio, estuvimos trabajando en un chat porque consideramos que la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura desde Quito había hecho un reglamento que no era, el adecuado para las elecciones, que tenía asuntos que gravitaban apoyando ciertas posiciones que solo servían a los que ya estaban dentro de la Casa de la Cultura, a los directores actuales. Por eso, con los compañeros, ¿no?, se estableció un proceso y se llevó a hacer una acción de protección hacia la ley, ¿no? No se cumplió tal vez el objetivo que nosotros teníamos, pero sí se deja en claro de que hay movimientos culturales, hay personas, compañeros y artistas que están trabajando dentro del sector fuertemente para que siempre que haya un tipo de estas cosas, pues nosotros saldremos al frente para poder dar nuestra voz de alerta, ¿no?, como sector, siempre como sector, no individualmente, para poder cambiar los rumbos de las cosas que favorecen solamente unos pocos, pero que afectan a la gran muchedumbre de artistas. Quienes conformamos el medio Arte TV Noticias y Revista Internacional Zafrero, estamos conformes con la entrevista que nos ha obsequiado el licenciado Héctor Garzón, que está postulando a la dirección de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Para finalizar esta entrevista, quiero que usted le brinde unas últimas palabras a toda la ciudadanía y al medio artístico en general. Bueno, muchas gracias por esta entrevista a Zafrero, muchas gracias a ti, Jonathan, por estar con nosotros. Y lo que le tengo que decir a la ciudadanía de artistas es que lean las propuestas, escuchen a los candidatos. Rara vez tenemos la oportunidad nosotros de tener una gran gama de artistas y de diferentes posturas respecto a lo que debe ser la Casa de la Cultura, que para nosotros es la casa de todos y todas las culturas. Primero las propuestas, compañeros. Miguel Cantos Díaz nació en Guayaquil en 1984. Es comunicador social, investigador histórico y artista plástico. En el 2009 produjo el documental Tras la paz de Gallegos Lara. En el 2010 publicó El asesinato de Rafael Brito Mendoza. Trabajó y fue discípulo del historiador Pedro Saad Herrería, colaborando en la publicación de libros
Historias del pueblo de Guayaquil. En el 2011, en el campo histórico, su trabajo se ha dirigido a desarrollar procesos de investigación y recopilación de información en archivos históricos, culturales y populares para la divulgación y resignificación del patrimonio documental desde la participación de las comunidades o grupos ciudadanos. Desde el 2012 es director de la colección de pensamientos marxistas ecuatorianos. Desde el 2018 es director del Instituto Cultural Nuestra América. Actualmente trabaja en la organización del Centro Documental de la Memoria CDM. Es uno de los fundadores de la Junta Regional de Historiadores Bicentenario de Guayaquil. Tengo el gusto de estar entrevistando a uno de los postulantes para director de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Se trata de Miguel Cantos Díaz. Cuéntenos, mi estimado, bienvenidos a este espacio de entrevistas. ¿Cuál es su misión y visión en caso de que fuera electo para la dirección de la Casa de la Cultura del Guayas? Bueno, muchas gracias, antes que nada. Principalmente es generar y propiciar la transformación y la reflexión del entorno cultural de la provincia de Guayas, que la Casa de la Cultura tenga la posibilidad de generar y de crear una gestión a nivel provincial que responda a las necesidades de los artistas, que responda al momento histórico actual y que también logre crear condiciones que posibiliten eliminar paulatinamente la precarización laboral en el entorno artístico, que hoy por lo de la pandemia es el entorno, es el sector laboral que más ha sido golpeado. ¿Y de qué manera realizaría o qué gestión tendría entre esos proyectos que está mencionando? Impulsar un proceso de democratización del desarrollo cultural de la Casa de la Cultura a través de fortalecer planes programas de financiación que involucre a diferentes actores y artistas, público en general, pero que también tenga una capacidad a nivel de la provincia del Guayas que logre articular trabajos y proyectos de todos los sectores culturales, no solamente de la ciudad de Guayaquil, sino de la provincia, posibilitando paulatinamente a través del trabajo y del compromiso que podamos generar desde la institucionalidad pública, pero también desde la inversión privada, ir creando condiciones laborales que puedan ser dignas para los trabajadores de la cultura. Cuando hablamos de arte y cultura, estamos refiriéndonos a un concepto bien extenso. Hablamos de artes olvidadas aquí en el Ecuador por la falta de apoyo, por el favoritismo que existe en la actualidad. ¿Usted de qué manera aportaría a esas artes que ya prácticamente están en peligro de extinción? Bueno, yo considero que el papel de los artistas es fundamental y desde las prácticas estéticas, creativas que tienen cada uno de quienes desarrollan un trabajo cultural. Yo creo que es importante tratar de promocionar, pero lo que se necesita fundamentalmente es que desde la institucionalidad, desde el papel de la Casa de la Cultura, sea un entorno de diálogo y de comprensión y de creación de públicos para poder fortalecer los procesos de difusión, de creación y de promoción de los artistas. Es decir, si la institucionalidad pública no colabora en un proceso de difusión, de inversión en la producción artística, imposible que se puedan crear nuevos públicos y por ende se produce esta invisibilización que se ha venido generando durante décadas. Yo creo que hoy es el momento donde está la posibilidad de ir construyendo un diálogo y una reflexión de cuál es el papel de la Casa de la Cultura para reivindicar y refavorecer y valorar el papel de los artistas desde todos los campos de actividad para que puedan generar un proceso de transformación, no solamente en la ciudad, sino en la provincia del Guayas y que todos tengan el derecho, principalmente el derecho, a que su producción sea visibilizada, sea valorada y también logre tener esa difusión que es necesaria para ir creando mejores productos culturales. ¿De qué manera lo haría? ¿Cuenta con un equipo de trabajo que estaría encargado en todas las áreas que usted está mencionando? Tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario que está vinculado a diferentes temas, desde la investigación académica cultural, también a proyectos, generación de programas culturales,
actores, trabajadores de la cultura, gestores culturales que están vinculados con el campo en territorio, es decir, de que tenemos un grupo que conoce las realidades no solamente de un pequeño sector del entorno cultural, sino que conoce este otro entorno invisibilizado, que es el entorno rural, este entorno de los trabajadores del arte desde el campo popular, que no están dentro de esos entornos de difusión y de circulación de la producción cultural, pero que desde ahí, desde diversas prácticas y conocimientos que nuestro equipo tiene, ha logrado ir construyendo un plan que posibilite insertar a aquellos trabajadores dentro de la mecánica y de la lógica de producción que debe tener la Casa de la Cultura. Decía un gran intérprete del periodismo ecuatoriano: menos palabras, más fútbol. Lo mismo que le he dicho a todos los candidatos. El pueblo ecuatoriano, el artista en toda su totalidad, está cansado de lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué usted haría para coger y hacer la diferencia dentro de este medio artístico? La diferencia está en que nosotros no construimos un plan, un proyecto de trabajo desde las particularidades del candidato. No entendemos este proceso electoral desde la singularidad de quien intenta preceder, sino entendemos de que esto es un trabajo colectivo que responde a una necesidad colectiva y donde nuestro plan, nuestros objetivos de campaña responden a todo un debate y un encuentro que se ha venido generando durante 4 años con cientos de artistas quienes han logrado articular gran parte de las necesidades y las propuestas de que hoy son parte de esta campaña que la queremos impulsar para ir recuperando la Casa de la Cultura, para ir en un proceso de refundación de la Casa de la Cultura, pero esencialmente democratizar la cultura. Pero no se puede democratizar desde las individualidades. La democratización parte desde el trabajo colectivo y desde allí se ha venido trabajando, reivindicando y escuchando las diversas voces y manifestaciones de cientos de artistas en la provincia del Guayas. Tenemos un claro ejemplo. Viene un artista internacional, Bad Bunny, le pagan $50,000 para que se presente. Pero un artista que tiene talento, que ha surgido desde el comienzo y ha dejado en lo alto al Ecuador, no le pagan eso y los municipios le quieren invitar gratis. ¿Usted qué opina sobre aquello y en caso de que fuera electo, cómo podría ayudar a estos artistas? Bueno, primero tenemos que ver desde el campo de lo político. Hace poco el actual presidente ha derogado la ley orgánica de comunicación. Dentro de la ley orgánica está el 1 por 1, del 50-50 para la participación de los artistas. Tendríamos que ver cómo desde la institucionalidad, ver si aún se mantiene ese derecho dentro de una ley ya derogada o si existen otros canales que posibilite que los artistas, principalmente los músicos o los elencos, tengan las posibilidades laborales igual por igual que un artista internacional. Pero eso también parte en impulsar un mayor diálogo con los gobiernos seccionales para tratar de impulsar que se generen presupuestos, no solamente que puedan beneficiar a los artistas internacionales que están con todo su derecho de poder participar y actuar en nuestro país, pero que también esos presupuestos deben ir condicionados a las necesidades y a las realidades de la producción cultural y artística en las ciudades, en los cantones, y desde ahí necesitamos impulsar un diálogo y un debate que sí es posible desde la institucionalidad. Tal vez ya no, si es que se deroga totalmente la ley de comunicación, pero sí probablemente desde otros espacios que está dentro de la ley orgánica de culturas que nos posibilita reivindicar el derecho de los artistas de tener un salario acorde a su trabajo y a su producción. Nuestro país es uno de los más exportadores a nivel mundial. Exportamos banano, petróleo, cacao, pero no exportamos arte y cultura. El único que es reconocido a nivel internacional es Julio Jaramillo, habiendo después varios artistas, grandes intérpretes de la música, no solo de la música, sino también poetas, escritores, escultores, artistas plásticos, que no han surgido por la falta de apoyo. Usted, en caso de que fuera electo, ¿cómo puede resucitar o aportar de esta manera con el gremio artístico? Bueno, yo considero de que si hay un entorno que a nivel internacional está sacando la cara por el país, está reivindicando en el campo de la literatura, hay más de 10 escritoras ecuatorianas que hoy están dentro de los catálogos a nivel latinoamericano de poesía y de novela. A nivel de la arte plástica, de igual manera, hay un entorno de artistas plásticos que están representando al país a nivel internacional, dentro del arte contemporáneo. Lo mismo no se puede decir a nivel de la danza, a nivel del folclore, a nivel de otras manifestaciones culturales. Lo que sí creo que es fundamental que la Casa de la Cultura debe crear
un entorno que posibilite que se incremente progresivamente la participación de más artistas, que generen mayores trayectorias a nivel internacional. Y esto obviamente no lo podemos generar por sí solos como se ha venido manteniendo en los últimos años. Yo creo que hay que posibilitar, hay que insistir desde los sectores públicos y del sector privado que genere una mayor inversión y que logre apostar a los artistas para que puedan tener esa posibilidad de que sus prácticas artísticas no solamente están dentro del territorio del Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. Hay algunos ejemplos, ¿no?, que podemos señalarlos, como ya lo he venido mencionando. Pero sí es importante que eso se vaya acrecentando, principalmente porque en nuestro país no existe una industria cultural que posibilite y que logre generar una exportación mucho más grande de artistas, como sucede en Colombia o como sucede en México, donde existe una industria, existe una inversión pública y privada. En nuestro país no existe aquello. Obviamente, al no existir la posibilidad de que logren salir fuera del país es sumamente complicada y se trabaja desde lo individual. ¿Usted tendría una solución para aquello? Hay que apostar con mayor inversión, hay que posibilitar a que se generen mayores trabajos con los sectores públicos, privados, que posibiliten un proceso de mayor circulación y de promoción de los artistas. Pero yo considero que hay una cosa esencial. Necesitamos ser una potencia, como lo decía Benjamín Carrera, una potencia a nivel interno. Necesitamos que los escritores, que los músicos, que los poetas, que los pintores, que los bailarines sean conocidos en nuestro país. Si nosotros valoramos y hacemos un análisis en los últimos 10 años del Sistema Nacional de Lectura, veremos que en nuestra población muy poco conocen a nuestros propios artistas. O sea, no podemos hablar de impulsarlo a nivel internacional si no posibilitamos y creamos ese encuentro entre la población y los artistas actuales. Pero no se puede salir del país, no se puede exportar arte y cultura, como le mencionaba, por la falta de apoyo, por el favoritismo. He visto casos que, por ejemplo, un gestor cultural tiene un hermano que es poeta, venga, pero más no por el que está verdaderamente aportando al arte y a la cultura. Esto ataca directamente y hace daño a lo que es el arte y la cultura, valga la redundancia. Si usted queda electo, ¿qué haría para coger y cortar de raíz esto que afecta directamente al Ecuador? Crear mayor promoción, mayor difusión de los productos culturales, invitar a los artistas a que dialoguen, crear canales entre la institucionalidad, otros sectores que posibiliten esas prácticas colaborativas entre los artistas para una mayor difusión, para que se difunda su producción. Es que si no se lo hace, prácticamente nos mantenemos en la misma lógica. ¿Qué clase de canales usted me está hablando? A través de las asambleas de presupuestos participativos, que año a año tienen los GAT provinciales y cantonales, a nivel de los presupuestos de la Casa de la Cultura, fomentar mayor inversión. Licenciado Miguel Cantos, usted en la actualidad está participando como candidato de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, pero queremos saber si usted es un participante prácticamente solo o tiene alianza con otros partidos o otros candidatos. Bueno, nosotros hemos venido insistiendo en la unidad con los diferentes precandidatos a la Casa de la Cultura. Por más de 4 meses hemos venido en conversaciones con muchos de los compañeros precandidatos que son amigos nuestros. Lastimosamente hoy las condiciones han hecho de que nuestros compañeros no quieran desistir en impulsar un proceso de unidad, y bueno, nosotros somos muy respetuosos a los proyectos individuales que ellos tienen. Nuestro proyecto no es un proyecto individual, no responde a una persona ni responde a una candidatura, responde a un trabajo colectivo durante más de 4 años con decenas de colectivos de artistas, con decenas de artistas a nivel de la provincia del Guayas. Y nosotros nos respondemos y nos debemos al diálogo, al compromiso y a la participación y a la sumatoria de esas adhesiones. Es decir, nosotros venimos trabajando en un proyecto que cada vez está acumulando más fuerza en el campo cultural, que está sumando más artistas. Hoy, lamentablemente, nuestros compañeros precandidatos no quieren sumarse a ese trabajo colectivo, sino seguir impulsando desde sus prácticas individuales, y bueno, nosotros somos muy respetuosos frente a eso, y si ellos no desean, no, pero para nosotros lo genial sería de poder participar en una unidad, porque lastimosamente cuando quienes no desean participar en esa unidad están respondiendo y trabajando en la misma lógica como se ha venido trabajando durante más de 40 años en el campo cultural en la provincia del Guayas, desde una práctica excluyente, individualista, y que solamente responde a determinados intereses económicos personales, pero no responde a un trabajo colectivo como sí lo estamos tratando de impulsar nosotros. Usted se cataloga un candidato independiente prácticamente.
Bueno, no soy independiente primero, porque no dependo del trabajo, del compromiso y de las prácticas y propuestas de decenas de artistas. No, me refiero a que, un ejemplo, dicho candidato hace asociación con otro candidato, si no queda uno, queda otro, y se dan la mano una vez que ya están en el poder. A eso me refiero. No, más bien nosotros con quienes respondemos son con los artistas en general. A ellos nos debemos y con ellos venimos trabajando, no trabajamos en las prácticas individuales, trabajamos directamente con los colectivos, con quienes realmente piensen en un trabajo en común, unitario y que sea un trabajo de colectivo. Arte TV Noticias y Revista Internacional Zafrero es un medio transparente, es un medio que siempre está del lado de la verdad y de la justicia. Para mí ha sido un gusto, licenciado Miguel Cantos, entrevistarle y saber sus propuestas que tiene para el bien común artístico. Para finalizar esta entrevista, quiero que usted le mencione las últimas palabras a toda la comunidad artística del Ecuador. Claro que sí, con mucho gusto. Hoy estamos viviendo un momento histórico, un momento de transformación y de la posibilidad de democratizar la cultura en nuestra provincia. Es necesario apostar en un trabajo, en una candidatura de unidad, en una candidatura colectiva que responda a los derechos, a las necesidades y principalmente a las reivindicaciones de decenas, de cientos y de miles de artistas quienes durante años han venido trabajando desde diversos espacios y que hoy, con estas elecciones de la Casa de la Cultura, vamos a tener la posibilidad de devolver esa transformación, de devolver la dignidad que deben de tener nuestros compañeros trabajadores del arte. Así que agradecer a Arte TV y a Zafredos por este espacio y por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias.